A las 6:15 de la mañana del martes, el capitán James Ripper Carter completó su metódica inspección previa al vuelo del reluciente carguero Boeing 747-400F en la terminal de carga D del Aeropuerto Internacional de Miami. La enorme aeronave con matrícula N847AC pertenecía a Apex Air Cargo y estaba programada para el vuelo 447 a Bogotá, con un viaje de carga de regreso esa misma noche. Carter pasó sus experimentadas manos por la manguera de conexión del camión de combustible, comprobando si había fugas o contaminación, y luego asintió a Emanuel Manny Ortiz, el mecánico jefe, que llevaba más de 15 años prestando servicio a las aeronaves de Apex. La radio en los auriculares de Carter crepitó con la voz familiar del control de tierra. Apex 447 está autorizado para la carga de combustible y la finalización de la lista de verificación previa al vuelo, señor. Carter sonrió con una confianza practicada y subió las escaleras metálicas hacia la cabina. Sus movimientos no delataban la tensión nerviosa que recorría su cuerpo. La agente especial de la DEA, Lena Ruiz, y su equipo de vigilancia, posicionados estratégicamente en la plataforma de observación de la terminal con cámaras teleobjetivo de alta potencia y equipos de monitoreo electrónico, no vieron nada inusual en el vuelo de carga 447 de Apex Air Cargo que se preparaba para otro viaje de rutina a Sudamérica. No tenían ni idea de que 200 kilogramos de cocaína colombiana pura, con un valor en la calle superior a los $22 millones, estaban ocultos en los sistemas de tanques de combustible auxiliares de la aeronave, disueltos en una revolucionaria solución química que hacía imposible su detección por los métodos estándar de aplicación de la ley. Antes de contarles la historia completa, solo tengo un pequeño favor que pedir. Asegúrense de suscribirse al canal, denle al botón de me gusta y díganme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo esto? Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. El capitán James Carter llevaba 12 años pilotando aviones de carga comerciales, acumulando más de 8,000 horas de vuelo en varios modelos de Boeing y Airbus. Tras completar su distinguido servicio como piloto de la Fuerza Aérea, donde se había ganado el apodo de Reaper por su precisión durante las misiones de combate en Afganistán e Irak, se unió a Apex Air Cargo, una compañía de transporte de mercancías de tamaño medio que operaba extensas rutas por toda Centro y Sudamérica. La empresa se especializaba en el transporte de suministros médicos, equipos industriales y productos farmacéuticos legítimos entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos. El salario anual de Carter era de $120,000, complementado con bonificaciones por rendimiento y pago de horas extras que podían elevar su compensación total a casi $150,000 en un buen año. Para la mayoría de los pilotos, esto representaría una vida cómoda de clase media, pero no era ni de lejos suficiente para cubrir los catastróficos gastos médicos que se acumulaban por la rara enfermedad cardíaca congénita de su hija de 8 años, Rebecca. Rebecca había nacido con el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, un complejo defecto congénito en el que el lado izquierdo del corazón está críticamente subdesarrollado. Ya se había sometido a 2 importantes intervenciones quirúrgicas durante sus primeros 3 años de vida, y cada operación costaba cientos de miles de dólares. Ahora su cardiólogo pediátrico en el Miami Children's Hospital había determinado que necesitaba un procedimiento experimental de trasplante de corazón que costaría $400,000, sin incluir los extensos cuidados postoperatorios, los medicamentos inmunosupresores y el seguimiento continuo que podrían añadir fácilmente otros $200,000 a la factura médica total. El seguro de salud de Carter a través de Apex Air Cargo cubría solo el 60% del procedimiento experimental, dejando a la familia responsable de $240,000 en gastos de bolsillo. Carter y su esposa Elena, una exazafata que ahora trabajaba a tiempo parcial como administradora de un consultorio médico, ya habían hipotecado su modesta casa en Coral Gables hasta el máximo permitido. Habían pedido un préstamo de $50,000 contra el fondo de jubilación 410K de Carter y habían agotado todas las tarjetas de crédito que pudieron obtener. También habían vendido el coche de Elena,
la motocicleta Harley Davidson clásica de Carter y la mayor parte de las joyas de Elena. A pesar de estas medidas desesperadas, todavía les faltaban $180,000 para la cirugía de Rebecca, que estaba programada para el mes siguiente. La presión financiera estaba destruyendo su matrimonio y la salud mental de Carter. Elena lloraba hasta dormirse la mayoría de las noches, abrumada por la situación imposible que enfrentaban. Carter había desarrollado insomnio y bebía mucho después de cada vuelo, tratando de adormecer la ansiedad constante por el deterioro de la condición de su hija y sus crecientes deudas. Las agencias de cobro llamaban a su casa varias veces al día, y varios acreedores médicos ya habían iniciado procedimientos legales para embargar el salario de Carter. El sábado por la noche, después de completar un viaje de carga particularmente estresante a la ciudad de Guatemala, Carter estaba sentado solo en el bar del hotel Marriott del aeropuerto, apurando su cuarto bourbon y tratando de armarse de valor para ir a casa y enfrentar las preguntas preocupadas de Elena sobre su situación financiera. El bar estaba tenuemente iluminado y casi vacío, lleno principalmente de tripulaciones de aerolíneas y trabajadores del aeropuerto que se relajaban después de largos turnos. Carter miraba su teléfono, viendo las últimas facturas médicas que le habían enviado por correo electrónico ese mismo día, cuando un hombre bien vestido de unos 50 años se acercó a su mesa. El extraño vestía un traje italiano caro y se movía con la confianza de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Se presentó como Miguel Santos, aunque Carter se enteraría más tarde de que todos en ciertos círculos lo conocían por su apodo, El Tiburón, una referencia a su reputación de tratos comerciales despiadados en el sombrío mundo de la logística y el transporte internacional. Capitán Carter, espero que no le moleste la intrusión, dijo Santos en un inglés con un ligero acento, deslizándose en la cabina frente a él sin esperar permiso. Represento ciertos intereses comerciales que requieren servicios de transporte discretos para carga sensible. Su reputación como piloto hábil y confiable ha llegado a nuestra atención, y creemos que podría estar interesado en un acuerdo comercial mutuamente beneficioso. Carter sospechó de inmediato lo que Santos estaba proponiendo, pero la apariencia pulcra y la manera articulada del hombre sugerían que no se trataba de un traficante de drogas callejero cualquiera. Santos parecía ser un hombre de negocios sofisticado que operaba en los niveles más altos del comercio internacional, aunque en mercados que existían fuera de los límites de la regulación legal. No estoy seguro de a qué se refiere, respondió Carter con cuidado, tratando de mantener la pretensión de que se trataba de un caso de identidad equivocada. Santos sonrió con complicidad y colocó un sobre Manila sobre la mesa entre ellos. Estamos preparados para ofrecer $500,000 por adelantado, con 2 millones adicionales tras la entrega exitosa, para transportar compuestos químicos especializados desde nuestras instalaciones de procesamiento en Colombia hasta puntos de distribución en los Estados Unidos. La carga se almacenaría utilizando métodos de ocultación avanzados que hacen que la detección por parte de las fuerzas del orden sea prácticamente imposible. El pulso de Carter se aceleró mientras procesaba las cifras. $2,5 millones no solo pagarían la cirugía y los cuidados postoperatorios de Rebecca, sino que asegurarían a su familia de por vida. Podrían pagar todas sus deudas, comprar una casa más grande en un barrio mejor, establecer fondos para la universidad de Rebecca y cualquier futuro hijo. Y Carter podría potencialmente retirarse de la aviación por completo si así lo deseara. ¿De qué tipo de productos químicos estamos hablando? Swing preguntó Carter, abandonando cualquier pretensión de ignorancia sobre el verdadero negocio de Santos. Precursores médicos y compuestos farmacéuticos que requieren un control preciso de la temperatura y procedimientos de manipulación especializados, respondió Santos con fluidez. Estos materiales se almacenarían en los sistemas de combustible auxiliares de su aeronave utilizando un método de disolución patentado que los hace completamente indetectables para los procedimientos de inspección aduanera estándar, los perros rastreadores de drogas e incluso los equipos de análisis químico avanzados. Santos procedió a explicar los detalles técnicos con la pericia de alguien que claramente había dedicado un tiempo considerable a desarrollar esta metodología. El carguero Boeing 747-400F tenía múltiples compartimentos de tanques de combustible distribuidos por toda la estructura de sus alas,
incluidos tanques auxiliares que rara vez se utilizaban en rutas internacionales más cortas, como la de Miami-Bogotá, que Carter volaba regularmente. La cocaína sería tratada químicamente mediante un proceso desarrollado por el equipo de químicos del cártel, lo que permitiría disolverla por completo en un aditivo de combustible especializado que parecía idéntico al combustible de aviación estándar en todos los aspectos medibles. La belleza de este método de transporte, continuó Santos, con los ojos brillantes de orgullo profesional, es que los tanques de combustible representan la única área de las aeronaves comerciales que los agentes de aduanas nunca inspeccionan en busca de contrabando. Revisan meticulosamente las bodegas de carga, examinan los compartimentos de pasajeros, inspeccionan las carcasas de los motores e incluso desmontan los equipos de aviónica cuando sospechan, pero nunca analizan el combustible en busca de nada que no sean las especificaciones de aviación estándar, como el octanaje y los niveles de contaminación. Carter pensó en el rápido deterioro de la condición de Rebecca y en la pila de avisos de cobro y amenazas legales que se habían acumulado en la mesa de su cocina. El procedimiento cardíaco experimental era su única oportunidad de supervivencia, y sin la cirugía, sus médicos le habían dado menos de 6 meses de vida. ¿Qué garantías tengo de que esta operación es legítima y que el pago se realizará según lo prometido? Swing preguntó Carter, tratando de mantener cierta apariencia de escepticismo profesional mientras su mente repasaba las implicaciones de la oferta de Santos. $500,000 se transferirán por cable a su cuenta bancaria personal esta noche antes de que salga de este hotel, respondió Santos con confianza. El resto se depositará dentro de las 12 horas posteriores a la entrega exitosa. Además, proporcionamos un soporte técnico completo a través de miembros de su propio equipo de tierra que ya forman parte de nuestra operación. Esta última declaración sorprendió a Carter. Santos afirmaba que personas con las que Carter trabajaba regularmente en Apex Air Cargo ya estaban involucradas en operaciones de contrabando de drogas. La revelación sugería que la infiltración del cártel en las compañías de aviación legítimas era mucho más extensa de lo que Carter había imaginado. Santos reveló que Manuel Manny Ortiz, el mecánico jefe que había trabajado en los vuelos de Carter durante 3 años y a quien Carter consideraba un amigo cercano, ya formaba parte de la operación de contrabando. Manny había acumulado deudas de juego por un total de $50,000 con personas muy peligrosas relacionadas con operaciones de apuestas deportivas ilegales en Miami, y había aceptado modificar los sistemas de combustible de las aeronaves a cambio del perdón de la deuda y un pago sustancial en efectivo. Manny se encargará de todas las modificaciones técnicas de su aeronave, explicó Santos. Su trabajo es instalar los sistemas de ocultación y asegurarse de que la química del combustible permanezca indetectable durante todas las fases de la operación. Su trabajo es simplemente volar la ruta planificada según los procedimientos estándar y seguir el plan de vuelo que se presentará al control de tráfico aéreo. Sofía Delgado, de su Departamento de Coordinación de Carga, se asegurará de que toda la documentación aduanera y los manifiestos de envío parezcan completamente legítimos. Carter conocía a Sofía del Departamento de Envíos Internacionales de Apex, donde había trabajado durante 5 años gestionando la documentación aduanera y los manifiestos de carga para vuelos por toda América Latina. Era ampliamente considerada como una de las coordinadoras de logística más competentes de la empresa, con un conocimiento enciclopédico de las regulaciones del comercio internacional y los procedimientos aduaneros. Si Sofía estaba involucrada en la creación de documentación falsa, la operación de contrabando parecería completamente rutinaria para los funcionarios de aduanas y probablemente pasaría incluso un escrutinio detallado. ¿Cuántas otras personas en Apex forman parte de esta operación? Swing preguntó Carter, comenzando a darse cuenta de que el cártel había invertido un tiempo y recursos considerables en infiltrarse en la empresa. Esa información está compartimentada por razones de seguridad, respondió Santos. Solo necesita saber sobre las personas con las que trabajará directamente. Cuantos menos detalles tenga sobre la operación general, más seguros estarán todos los involucrados si algo sale mal. El domingo por la mañana, Carter revisó su cuenta bancaria en línea y descubrió que se habían depositado exactamente $500,000 durante la noche mediante transferencia bancaria desde una institución financiera
en las Islas Caimán, que figuraba como Meridian Medical Supply International. La transacción parecía completamente legítima y sería prácticamente imposible para las fuerzas del orden rastrearla hasta cualquier organización criminal. En 2 horas, Carter había transferido $200,000 al Miami Children's Hospital para cubrir el depósito requerido para la cirugía de Rebecca, y usó otros $100,000 para pagar a sus acreedores más apremiantes y las facturas médicas. Esa tarde, Carter se reunió con Manny en un hangar de mantenimiento de aeronaves privado, ubicado en una sección remota del Aeropuerto Internacional de Miami, que se utilizaba principalmente para vuelos charter y mantenimiento de aeronaves privadas. El hangar era propiedad de una empresa fantasma que proporcionaba a la organización de Santos un lugar seguro para modificar aeronaves sin atraer la atención de la seguridad del aeropuerto o las autoridades de aviación federales. Capitán, quiero que entienda exactamente cómo funciona esta operación, explicó Manny, mostrando a Carter detallados diagramas de ingeniería del sistema de combustible del Boeing 747-400F, que obviamente habían sido preparados por ingenieros aeroespaciales con un amplio conocimiento técnico. Cada ala contiene 3 tanques de combustible primarios con una capacidad total de 10,000 litros cada uno, más sistemas de tanques auxiliares que solo se utilizan en vuelos de larga distancia que superan las 8 horas de tiempo de vuelo. Para nuestra ruta estándar Miami-Bogotá, que dura menos de 4 horas en cada sentido, solo llenamos los tanques principales a aproximadamente el 60% de su capacidad, dejando los sistemas auxiliares completamente vacíos. Manny había fabricado contenedores especializados utilizando materiales de grado aeroespacial que encajarían con precisión dentro de los compartimentos de los tanques auxiliares, sin interferir con los sistemas de combustible o la distribución de peso de la aeronave. Estos contenedores estaban revestidos con polímeros resistentes a los productos químicos y diseñados para contener la solución de cocaína sin ningún riesgo de contaminación para los sistemas de combustible de la aeronave o de detección por los procedimientos de mantenimiento estándar. La solución de cocaína se ve, huele y se analiza exactamente como el combustible de aviación Jet A1 estándar, continuó Manny, con la voz cargada de la confianza de alguien que había probado el sistema exhaustivamente. Incluso si los funcionarios de aduanas de alguna manera deciden tomar una muestra del combustible, lo que nunca hacen, su análisis de laboratorio mostrará una composición de combustible de aviación completamente normal. Las moléculas de cocaína están químicamente unidas a los aditivos del combustible, de una manera que enmascara su presencia de todos los métodos de detección utilizados actualmente por las agencias de aplicación de la ley. El lunes por la noche, Manny y su equipo de 3 mecánicos adicionales pasaron 6 horas instalando los sistemas de contenedores ocultos en ambos tanques de combustible auxiliares. El trabajo requirió la desactivación temporal de varios sistemas de monitoreo electrónico para evitar activar alertas de seguridad, y Manny tuvo que falsificar las entradas del registro de mantenimiento para que el trabajo pareciera un mantenimiento programado de rutina. Carter observaba nerviosamente desde la oficina del hangar, mientras Manny soldaba nuevos paneles de acceso y redirigía las líneas de combustible con la precisión de alguien que había realizado estas modificaciones muchas veces antes. No se preocupe, capitán, le aseguró Manny durante una pausa para el café. He trabajado en aviones comerciales durante 20 años y he instalado estos sistemas de ocultación en al menos una docena de aviones diferentes. Esta modificación es completamente segura y será invisible para cualquier procedimiento de inspección estándar utilizado por los agentes de aduanas o los investigadores de la DEA. El martes por la mañana, a las 4 de la mañana, comenzó la operación de carga de cocaína al amparo de la oscuridad. El equipo de Santos llegó en camiones de combustible, sin marcar que parecían idénticos a los vehículos de entrega de combustible de aviación estándar utilizados en todo el Aeropuerto Internacional de Miami. Los camiones incluso llevaban logotipos de compañías de combustible legítimas y números de identificación que pasarían una inspección casual por parte del personal de seguridad del aeropuerto. La solución de cocaína se bombeó directamente a los contenedores ocultos a través de conexiones temporales que se instalaron y retiraron en 20 minutos, sin dejar rastro de la operación.
Sofía se encargó de todos los requisitos de papeleo, creando manifiestos de envío y declaraciones de aduanas que indicaban suministros médicos y equipos de laboratorio como la carga principal del vuelo. Según la documentación oficial que sería revisada por los funcionarios de aduanas, el vuelo 447 transportaba vacunas, instrumentos médicos y materiales de investigación farmacéutica a hospitales e instalaciones de investigación en Bogotá. El papeleo estaba tan meticulosamente preparado que resistiría un escrutinio detallado por parte de experimentados investigadores de aduanas. A las 7:30 de la mañana en punto, el vuelo 447 de Apex Air Cargo partió del Aeropuerto Internacional de Miami, con Carter a los mandos y el copiloto Frank Rodríguez a cargo de las comunicaciones por radio y las tareas de navegación. Frank era un veterano de 20 años de la aviación comercial, que no tenía conocimiento de la operación de contrabando y creía que estaba participando en un vuelo de carga de rutina. El plan de vuelo requería una parada de reabastecimiento en Bogotá, donde descargarían la carga médica legítima y recogerían un envío de regreso de café y textiles, para luego regresar a Miami con una breve parada de inspección aduanera en Atlanta, antes de continuar a Houston para la entrega final de la carga. El vuelo a Bogotá transcurrió con normalidad durante las primeras 3 horas. Carter mantuvo altitudes y velocidades estándar mientras monitoreaba cuidadosamente el consumo de combustible. La solución de cocaína oculta agregaba aproximadamente 800 libras de peso adicional a la aeronave, pero esto estaba dentro de los parámetros operativos normales y no sería perceptible para el control de tráfico aéreo u otros sistemas de monitoreo de aeronaves. 4 horas después del despegue, mientras se acercaban al espacio aéreo colombiano, Carter recibió un mensaje de radio encriptado en una frecuencia que Santos le había proporcionado para comunicaciones de emergencia. Paquete seguro, condiciones climáticas favorables. Proceda al punto de encuentro alfa para la coordinación de la transferencia de carga. Esta comunicación no formaba parte del plan original que Santos había esbozado durante su reunión inicial. El mensaje sugería que Santos le estaba indicando a Carter que se desviara del plan de vuelo presentado para algún tipo de transferencia en el aire de la cocaína a otra aeronave. Carter se dio cuenta de que la operación de contrabando era significativamente más compleja de lo que le habían hecho creer y que Santos había ocultado deliberadamente detalles importantes sobre la metodología de transporte. En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el agente de enlace de la DEA, Carlos Méndez, realizaba una vigilancia de rutina de los vuelos de carga que llegaban de Miami. Méndez había estado destinado en Colombia durante 3 años como parte de un grupo de trabajo conjunto que se ocupaba de las operaciones de contrabando de drogas, y había desarrollado un conocimiento sofisticado de los métodos utilizados por los cárteles para transportar cocaína a los Estados Unidos. Durante los últimos 6 meses había notado patrones inusuales en varios vuelos de carga operados por diversas aerolíneas, incluyendo lo que parecían ser informes inconsistentes de consumo de combustible y un momento sospechoso en las operaciones de reabastecimiento. Realicen un análisis de muestra estándar de esa entrega de combustible, instruyó Méndez al equipo de seguridad del aeropuerto colombiano, mientras observaban el camión de combustible acercarse a la aeronave de Carter. Quiero ver un desglose químico completo de todo lo que están metiendo en ese avión. Carter observó a los oficiales acercarse con el equipo de prueba y sintió que su ritmo cardíaco se disparaba dramáticamente. Le habían asegurado que el combustible pasaría cualquier análisis estándar, pero no tenía forma de saber si las autoridades colombianas podrían estar utilizando métodos de detección más sofisticados de los que Santos había anticipado. Los siguientes minutos determinarían si la operación tenía éxito o si Carter pasaría el resto de su vida en una prisión colombiana. La prueba de la muestra de combustible realizada por la seguridad del aeropuerto mostró una composición de combustible de aviación completamente normal. El tratamiento químico desarrollado por los químicos del cártel estaba funcionando exactamente como se había prometido, enmascarando la presencia de cocaína de manera tan efectiva que incluso un análisis de laboratorio detallado no reveló nada sospechoso. Carter sintió una oleada de alivio cuando el equipo de pruebas completó sus procedimientos y autorizó el reabastecimiento de la aeronave. Durante la parada de reabastecimiento programada,
Manny realizó comprobaciones de mantenimiento de rutina que sirvieron de tapadera para transferir en secreto la mitad de la solución de cocaína a un camión cisterna oculto operado por el equipo de tierra de Santos en Bogotá. Esta transferencia redujo el riesgo de detección durante el vuelo de regreso, al tiempo que garantizaba que Santos pudiera comenzar a procesar parte del envío de cocaína de inmediato, en lugar de esperar a que la aeronave regresara a Miami. La operación se llevó a cabo con precisión militar, y el camión cisterna desapareció en el distrito industrial de Bogotá a los pocos minutos de completar la transferencia. El vuelo de regreso a Miami despegó a las 2 p.m., hora de Colombia. Carter mantuvo un contacto por radio normal con el control de tráfico aéreo, mientras Frank monitoreaba las condiciones meteorológicas y gestionaba los sistemas de navegación de la aeronave. Ninguno de los dos pilotos mencionó la transferencia de carga que había ocurrido durante la parada de reabastecimiento, y Frank permaneció completamente ajeno a que su aeronave transportaba millones de dólares en drogas ilegales. Pero la agente especial de la DEA, Lena Ruiz, en Miami, había estado rastreando el vuelo 447 desde su partida esa mañana, como parte de una investigación más amplia sobre presuntas operaciones de contrabando de drogas que involucraban vuelos de carga sudamericanos. Usando un sofisticado equipo de monitoreo, había notado que las lecturas de peso de la aeronave, transmitidas por sus sistemas de transpondedor, eran inconsistentes con el manifiesto de carga declarado. El avión parecía llevar un peso significativamente mayor del que podía explicarse por los suministros y equipos médicos enumerados en la documentación oficial. Preparen un equipo de inspección completo para cuando aterricen en Atlanta, ordenó Ruiz a su equipo de vigilancia. Quiero perros rastreadores de drogas, equipo de análisis químico y un registro completo de esa aeronave. Algo definitivamente no está bien en este vuelo. A 30,000 pies sobre el Golfo de México, Carter recibió otro mensaje de radio encriptado de Santos. Las condiciones climáticas han cambiado. Proceda directamente a Houston y evite la inspección aduanera de Atlanta. Se proporcionarán nuevas instrucciones de aterrizaje antes de la llegada. Carter sabía que no podía desviarse del plan de vuelo, presentado sin levantar sospechas inmediatas, con el control de tráfico aéreo. Las aeronaves comerciales deben seguir rutas y horarios de aterrizaje precisos, y cualquier cambio inesperado desencadenaría investigaciones automáticas por parte de las autoridades de aviación federales. Estaba atrapado entre seguir las órdenes de Santos y mantener su coartada como piloto de carga legítimo, que operaba según los procedimientos estándar. Frank notó la creciente tensión de Carter mientras se acercaban a la costa de Florida. «¿Todo bien, capitán? Parece preocupado por algo». «Solo me preocupan los patrones climáticos que se avecinan», mintió Carter, tratando de mantener la voz firme. «Hay algunas tormentas eléctricas desarrollándose cerca de Atlanta que podrían afectar nuestro horario de aterrizaje». Mientras entraban en el espacio aéreo de Atlanta y comenzaban su aproximación a la terminal de carga, Carter pudo ver vehículos de emergencia y personal de las fuerzas del orden posicionados estratégicamente alrededor del área de la rampa donde estaban programados para aterrizar. Los agentes de la DEA con perros rastreadores de drogas eran claramente visibles, junto con equipos de laboratorio móviles que se utilizarían para realizar un análisis químico inmediato de cualquier material sospechoso encontrado durante la inspección de la aeronave. Carter tomó una decisión en una fracción de segundo que determinaría el resultado de toda la operación. Declaró un problema mecánico menor con uno de los sistemas hidráulicos de la aeronave, un problema que requería un aterrizaje inmediato en un aeródromo alternativo por razones de seguridad. Esta declaración de emergencia le dio aproximadamente 20 minutos para considerar sus opciones y potencialmente comunicarse con Santos sobre cómo manejar la presencia de las fuerzas del orden. Durante el retraso causado por la declaración de aterrizaje de emergencia, Sofía llamó al teléfono satelital de Carter usando un sistema de comunicación encriptado. «Capitán, ha habido un cambio significativo en nuestros planes operativos», dijo con urgencia, su voz cargada de un nivel de estrés que Carter nunca había oído antes. «Manny y yo hemos estado trabajando con una organización diferente a la que representa Miguel Santos. La solución de cocaína fue transferida a representantes del Cártel del Norte durante la parada de reabastecimiento en Bogotá. Nunca se pretendió que Santos recibiera el envío completo y no tiene los recursos para pagarle la cantidad prometida». Carter sintió que el mundo giraba a su alrededor
mientras se daba cuenta del alcance total del engaño que se había orquestado a su alrededor. Santos había estado trabajando para una organización de narcotráfico regional más pequeña que estaba siendo eliminada sistemáticamente por el mucho más poderoso y despiadado Cártel del Norte. Manny y Sofía habían sido reclutados semanas antes para robar el envío de cocaína durante la operación de reabastecimiento en Bogotá, entregándoselo al Cártel del Norte en lugar de a la organización de Santos. ¿Dónde me deja esto exactamente?, Zrenia preguntó Carter, tratando de mantener la compostura mientras procesaba las implicaciones de la revelación de Sofía. Eres considerado prescindible por todas las partes involucradas, dijo Sofía sin rodeos. La organización de Santos te culpará por la pérdida de su envío, mientras que el Cártel del Norte te ve como un testigo potencial que podría identificar su operación ante las fuerzas del orden. A menos que sigas nuestras instrucciones exactamente, tanto tú como tu familia están en peligro inmediato por parte de múltiples organizaciones criminales. Carter entendió que ahora estaba atrapado en medio de una guerra entre cárteles de la droga rivales, con los agentes de la DEA acercándose desde una dirección y sin forma legítima de explicar su participación en la operación de contrabando. Su intento de salvar la vida de su hija había puesto a toda su familia en peligro mortal. El aterrizaje de emergencia en el aeródromo de carga secundario de Atlanta se realizó sin incidentes, pero mientras Carter se dirigía hacia el área de estacionamiento designada, pudo ver a Manny esperando cerca de un camión de combustible con varios hombres armados que obviamente no eran empleados legítimos del aeropuerto. Su ropa, armas y posicionamiento táctico los identificaban como sicarios profesionales que trabajaban para uno de los cárteles involucrados en la operación. Sofía salió de la bodega de carga de la aeronave portando una pistola de 9 milímetros y acompañada por 2 hombres armados adicionales. Su transformación de coordinadora de logística, de confianza, a criminal armada fue tan completa que Carter apenas la reconoció como la misma persona con la que había trabajado durante años. La solución de cocaína se ha ido, capitán, anunció Manny con naturalidad mientras se acercaba a la posición de Carter cerca de la aeronave. La transferimos con éxito a nuestra instalación de procesamiento durante la parada en Bogotá. Puede cooperar con nuestra organización en el futuro, o puede ser eliminado como una responsabilidad de seguridad que representa un riesgo demasiado grande para nuestra operación. Carter había recibido un entrenamiento extensivo en situaciones de combate de emergencia durante su servicio en la Fuerza Aérea, incluyendo instrucción especializada en supervivencia de rehenes y técnicas de escape. Rápidamente evaluó su situación táctica. Los agentes de la DEA se acercaban desde el lado este del aeródromo. Los sicarios del cártel controlaban el área inmediata alrededor de su aeronave, y sus únicas ventajas eran su conocimiento íntimo de los sistemas del Boeing 747 y su entrenamiento militar en situaciones de combate de alto estrés. ¿Qué cooperación específica están buscando?, Swing preguntó Carter, ganando tiempo mientras formulaba un plan de escape. Nos vas a llevar a nuestra principal instalación de distribución en Texas, ordenó Sofía, con su arma apuntando al pecho de Carter. Después de que completemos ese transporte, serás liberado, pero le deberás al Cártel del Norte aproximadamente $22 millones por el envío original de cocaína, que se perdió debido a la incompetencia organizativa de Santos. Carter fingió estar de acuerdo con sus demandas, mientras activaba subrepticiamente el sistema de descarga de combustible de emergencia de la aeronave. En segundos, 1.200 litros de combustible de aviación comenzaron a verterse sobre la pista, creando una enorme mancha inflamable que representaba un peligro inmediato para la seguridad de todos en el área. El derrame de combustible activó los protocolos de emergencia automáticos que requerían la evacuación inmediata de todo el personal de la aeronave y el área circundante. En la confusión creada por la descarga de combustible de emergencia, Carter tacleó a Sofía y le arrebató la pistola. Frank, que no estaba al tanto de la actividad criminal, pero entendió rápidamente que estaban en peligro inmediato, activó la unidad de potencia auxiliar de la aeronave para crear ruido y distracción adicionales. El motor a reacción de la APU creó suficiente sonido para enmascarar los movimientos de Carter e impedir que los sicarios del cártel coordinaran su respuesta de manera efectiva. Carter escapó por la salida de emergencia de la bahía de carga de la aeronave, que se abría directamente a la pista del aeródromo, lejos del área donde estaban posicionados los sicarios.
Había memorizado el diseño del complejo aeroportuario de Atlanta durante sus años de vuelo en rutas de carga y sabía exactamente cómo llegar a la terminal de pasajeros sin ser detectado por los sistemas de cámaras de seguridad que monitoreaban las áreas de carga. Usando dinero en efectivo que había escondido en su bolsa de vuelo para exactamente este tipo de emergencia, Carter compró un billete de avión comercial a Miami bajo una identidad falsa que había establecido años antes como parte de su entrenamiento militar. Para cuando los agentes de la DEA se dieron cuenta de que había escapado de la aeronave, ya estaba en el aire en un vuelo de pasajeros de Delta Airlines, sentado en clase turista entre viajeros de negocios y turistas que no tenían ni idea de que viajaban con un fugitivo de una importante investigación de contrabando de drogas. La extensa investigación que siguió a la fuga de Carter no encontró rastro de cocaína en su aeronave ni en el combustible que se había vertido en el aeródromo de Atlanta. La descarga de combustible de emergencia había eliminado eficazmente cualquier evidencia química de la cocaína disuelta, y los contenedores especializados que Manny había instalado estaban diseñados para ser completamente extraíbles, sin dejar rastros físicos de su presencia. Manny y Sofía fueron arrestados en el lugar, junto con 3 sicarios del cártel que habían estado proporcionando seguridad para la operación. Sin embargo, todos ellos afirmaron ser empleados inocentes del aeropuerto, que habían sido amenazados y coaccionados por criminales desconocidos. Sin pruebas físicas de la cocaína ni el testimonio de Carter, los fiscales federales no pudieron probar que realmente hubiera ocurrido algún contrabando de drogas. Miguel Santos nunca fue encontrado por las fuerzas del orden. Según fuentes de inteligencia de las operaciones de la DEA en Colombia, había sido eliminado por asesinos del Cártel del Norte después de que el robo de cocaína se diera a conocer a sus superiores. Según se informa, su cuerpo fue disuelto en ácido y eliminado en un área remota de la selva colombiana, asegurando que nunca pudiera proporcionar testimonio sobre la operación de contrabando o identificar a otros miembros de su organización. Carter regresó a Miami y descubrió que su casa estaba bajo vigilancia constante, tanto por agentes de la DEA como por sicarios del cártel que representaban a múltiples organizaciones criminales. Los $300,000 restantes del pago inicial de Santos le permitieron reubicar a su familia en un lugar seguro en otro estado, mientras Rebecca se recuperaba de su exitosa cirugía cardíaca en el Miami Children's Hospital. El procedimiento cardíaco experimental se había completado apenas unas horas antes de la fuga de Carter de Atlanta, y la cirugía había tenido más éxito de lo que sus médicos se habían atrevido a esperar. El nuevo corazón de Rebecca funcionaba perfectamente, y su pronóstico de una vida normal y saludable era excelente. El dinero que Carter había recibido de la operación de contrabando de drogas le había salvado literalmente la vida a su hija. 6 meses después de los sucesos de Atlanta, Carter trabajaba como piloto privado en Alaska, realizando vuelos de carga para empresas mineras y operaciones de exploración petrolera en algunas de las zonas más remotas de América del Norte. El trabajo era peligroso y físicamente exigente, pero proporcionaba unos ingresos estables y un anonimato total tanto de las agencias de aplicación de la ley como de las organizaciones criminales que pudieran estar buscándolo. La vasta naturaleza salvaje de Alaska ofrecía una protección natural contra el tipo de sofisticados métodos de vigilancia y rastreo que utilizarían los investigadores federales o los equipos de sicarios del cártel. Carter había establecido una nueva identidad utilizando documentos y técnicas que había aprendido durante su servicio militar, y vivía bajo un nombre falso en un pequeño pueblo donde pocas personas hacían preguntas sobre el pasado de nadie. Pero Carter entendía que su situación era solo una solución temporal a un problema permanente. El Cártel del Norte lo consideraba responsable de la pérdida de $22 millones en cocaína, independientemente de la doble traición y el robo que realmente habían causado la desaparición de las drogas. Los cárteles de la droga tienen memorias institucionales que abarcan décadas y poseían amplios recursos para rastrear a las personas que les debían dinero, sin importar cuán bien escondidas pudieran estar esas personas. La cirugía cardíaca de Rebecca había sido un éxito total y asistía a la escuela primaria en Anchorage, sin signos de su anterior afección cardíaca. Su nuevo corazón crecía normalmente con su cuerpo
y sus médicos predijeron que podría vivir una vida completamente normal sin restricciones en sus actividades físicas. Elena había encontrado trabajo como enfermera registrada en el Hospital General de Anchorage, y la familia estaba construyendo lentamente una nueva vida bajo sus identidades asumidas. Carter guardaba una fotografía de Rebecca en su chaqueta de vuelo, como un recordatorio constante de por qué se había arriesgado todo para participar en la operación de contrabando. Cada mañana, cuando realizaba las inspecciones previas al vuelo, en pequeñas aeronaves de carga en la dura naturaleza salvaje de Alaska, pensaba en la decisión que había tomado y en las continuas consecuencias que esa decisión tendría para el resto de su vida. El dinero de Santos había desaparecido por completo, gastado en facturas médicas, gastos de reubicación y los costos de establecer nuevas identidades para su familia. Su carrera como piloto de aerolínea comercial había terminado para siempre, al menos bajo su nombre real, y nunca más podría trabajar en la industria de la aviación legítima. Pero su hija estaba viva y sana, que había sido su único objetivo cuando Santos se le acercó por primera vez en ese bar del hotel de Miami. A altas horas de la noche, en su pequeño apartamento en Anchorage, Carter a veces oía el sonido de los motores de los aviones sobrevolando y se preguntaba si podrían estar buscándolo. Tanto los equipos de investigación de la DEA como las unidades de sicarios del cártel tenían razones convincentes para localizarlo. Y la tecnología de vigilancia moderna hacía cada vez más difícil que alguien permaneciera oculto indefinidamente. La mayoría de los días, Carter creía que había tomado la única decisión disponible para él, dadas las circunstancias. Su familia estaba a salvo, su hija estaba sana y había encontrado un trabajo honesto en un lugar donde pocas personas sentían curiosidad por el pasado de nadie. Pero también sabía que la deuda con el Cártel del Norte nunca sería olvidada ni perdonada, y que algún día podrían venir a cobrarla de formas que el dinero no podría satisfacer. Volando pequeñas aeronaves sobre la extensión infinita de la naturaleza salvaje de Alaska, Carter a menudo pensaba en el momento en que decidió activar el sistema de descarga de combustible de emergencia en el aeropuerto de Atlanta. Esa decisión de una fracción de segundo le había salvado la vida y le había permitido escapar del peligro inmediato. Pero también había sellado su destino como un hombre que nunca podría volver a su existencia anterior, ni vivir sin mirar constantemente por encima del hombro. Había elegido salvar la vida de su hija, escondiendo cocaína en combustible para aviones, y esa elección había logrado su objetivo y destruido por completo su identidad anterior. Cada día vivía con las consecuencias de esa decisión, sabiendo que la deuda que tenía con gente peligrosa lo seguiría por el resto de su vida, y que algún día podría vencer de formas que no podía imaginar ni para las que prepararse. Los inviernos de Alaska fueron particularmente duros ese año, con temperaturas que descendieron a -40 °F durante semanas. Carter se encontró volando misiones peligrosas a remotos campamentos mineros y plataformas de perforación petrolera, transportando suministros esenciales a trabajadores que estaban completamente aislados de la civilización durante meses. El trabajo era agotador y peligroso, pero proporcionaba la tapadera perfecta para un hombre que necesitaba permanecer invisible a los sofisticados sistemas de rastreo empleados, tanto por las fuerzas del orden federales como por las organizaciones criminales internacionales. Durante un vuelo particularmente traicionero a una operación de extracción de oro cerca del Círculo Polar Ártico, la aeronave de Carter se encontró con una fuerte turbulencia y acumulación de hielo que lo obligaron a realizar un aterrizaje de emergencia en un lago helado. Mientras esperaba que los equipos de rescate llegaran a su ubicación, tuvo horas a solas para contemplar el camino que lo había llevado a esa naturaleza salvaje y aislada. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que soplaba sobre el paisaje helado y el ocasional crujido del hielo que se movía bajo su aeronave. Carter sacó la fotografía de Rebecca que llevaba a todas partes, estudiando su rostro sonriente a la tenue luz de la baliza de emergencia de la aeronave. Se veía sana y feliz en la foto, tomada apenas unas semanas después de su exitosa cirugía. Sus mejillas tenían color de nuevo y sus ojos brillaban con la energía de una niña que finalmente podía correr y jugar sin la fatiga constante que había marcado sus primeros años. El procedimiento cardíaco experimental le había dado la oportunidad de tener una vida normal,
pero el costo de esa oportunidad seguiría a Carter para siempre. A lo lejos pudo oír el sonido de las motos de nieve que se acercaban, transportando al equipo de rescate que lo sacaría del lago helado. Pronto regresaría a su pequeño apartamento en Anchorage, donde Elena lo estaría esperando con la cena e historias sobre el día de Rebecca en la escuela. Por unas horas podría fingir que eran solo una familia normal, que vivía una vida tranquila en Alaska, en lugar de fugitivos que se escondían de una deuda que nunca podría ser pagada por completo. Pero Carter sabía que cada llamada telefónica, cada visitante inesperado, cada avión que sobrevolaba podría señalar el fin de su seguridad temporal. El Cártel del Norte tenía recursos que abarcaban continentes y conexiones que llegaban a los niveles más altos del gobierno y las fuerzas del orden. Eran pacientes, metódicos y absolutamente despiadados a la hora de cobrar las deudas que se les debían a su organización. Los 22 millones de dólares en cocaína que habían desaparecido durante su operación representaban para ellos más que dinero. Era una cuestión de reputación institucional y poder que no podía ser ignorada ni olvidada. Mientras las motos de nieve de rescate se acercaban, Carter dobló con cuidado la fotografía de Rebecca y la devolvió al bolsillo de su chaqueta de vuelo. Mañana volaría otra peligrosa misión a la naturaleza salvaje, llevando suministros a personas que dependían de su habilidad y coraje para sobrevivir en uno de los entornos más implacables del mundo. Era un trabajo honesto, un trabajo peligroso. Pero también era la vida de un hombre que nunca podría descansar de verdad, nunca sentirse realmente seguro y nunca dejar de observar el horizonte en busca de señales de que su pasado finalmente lo había alcanzado. La deuda lo seguiría siempre, al igual que el recuerdo de ese momento en el bar del hotel de Miami, cuando aceptó por primera vez la oferta de Santos, lo perseguiría por el resto de sus días. Había salvado la vida de su hija, pero al hacerlo, había sacrificado su propia identidad y condenado a su familia a una vida de escondite. Fue una decisión que volvería a tomar sin dudarlo, pero también fue una decisión cuyas consecuencias resonarían en cada día que le quedaba de existencia. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima.